Si este video llegó a ti hoy, no es una coincidencia. Es porque necesitabas escuchar esto. Gracias por regresar a este espacio. Si te has perdido este viaje, te invito a ir a mi perfil para buscar los videos anteriores. Hoy seguimos con el capítulo 8, Aprender a sobrevivir. Prepárate, porque el viaje continúa. Capítulo 8, Aprender a sobrevivir. Sobrevivir no es lo mismo que vivir. Pero a veces, aprender a sobrevivir es el primer paso para volver a encontrar la vida. Enfrentarse a la realidad de 28 años en prisión no es algo que sucede de golpe. Es un proceso largo y brutal que el alma va asimilando poco a poco, como cuando el cuerpo aprende a vivir con un dolor que no desaparece y que al principio parece imposible de cargar, pero que con el tiempo se vuelve parte de uno, sin dejar de doler, pero sin impedir que uno siga respirando. Los primeros tiempos fueron los más difíciles. No por el peligro, no por las condiciones, no por todo lo que esas cuatro paredes representaban. Lo más difícil era la realidad. Verse frente a frente con lo que significaban esos números. 28 años. Contarlos. Medirlos. Ponerles rostro. Y en ese ejercicio doloroso, mi hermano descubrió cuál era su miedo más profundo. No era el encierro. No era el peligro que vivía cada día dentro de esas rejas. Era algo mucho más humano, mucho más cercano al corazón. Era el miedo de que cuando por fin saliera, mis padres ya no estuvieran. Lo decía seguido, con esa honestidad que uno solo se permite cuando ya no tiene nada que perder. Decía que le aterraba salir un día y encontrar un mundo sin ellos. Salir y no poder abrazarlos. Salir y descubrir que los años que les robó a ellos también eran irrecuperables. Ese era su miedo. No lo que había adentro, sino lo que podía perderse afuera mientras él no estaba. Nunca se imaginó lo que realmente pasaría. Ninguno de nosotros lo imaginamos. El cuerpo fue lo primero que encontró. Comenzó a hacer ejercicio con esa misma determinación que siempre lo había caracterizado cuando algo le importaba. En un espacio donde el tiempo sobra y el movimiento escasea, el ejercicio se convirtió en su ancla. En la manera de sentir que todavía tenía control sobre algo, que su cuerpo al menos podía responder a su voluntad, aunque todo lo demás estuviera fuera de su alcance. Las rutinas le dieron estructura. La estructura le dio propósito. Y el propósito, aunque fuera pequeño y cotidiano, le dio una razón para levantarse cada mañana. Después llegó la carpintería. Dentro del reclusorio había talleres, actividades diseñadas para mantener ocupadas las manos y la mente de quienes tenían años por delante y necesitaban algo a que dedicarlos. Y mi hermano, ese mismo niño que de pequeño desarmaba y armaba todo lo que encontraba, que construía juguetes de madera con el ingenio natural de quien entiende cómo funcionan las cosas sin que nadie se le explique, encontró en la carpintería algo que reconoció de inmediato. Su lugar. Comenzó a crear marcos, a tallar la madera, a hacer dibujos que sus manos pacientes y hábiles sacaban de la nada. Cada pieza era una conversación entre él y la madera, un diálogo silencioso en el que él ponía la voluntad y el material ponía la resistencia, y entre los dos llegaban a algo que antes no existía. Ese proceso, tan simple y profundo al mismo tiempo, fue el pasatiempo que más la acompañó durante todos esos años. El reclusorio además los ayudaba a vender sus obras en una pequeña tienda para visitas y público en general. Y así, con esas manos que habían trabajado en campos de frutillas y lavado carros y ahorrado centavo a centavo, mi hermano volvió a ser lo que siempre había sido cuando las cosas iban bien, un hombre trabajador que generaba lo suyo. Dentro de la prisión, siguió siendo el mismo ahorrador de siempre. Porque hay cosas del carácter que ni las rejas pueden cambiar. Aprendió también algo sobre la gente que afuera no había podido aprender, quizás porque afuera las lecciones no siempre duelen lo suficiente como para quedarse. Aprendió que los amigos no existen. O más precisamente, que la palabra amigo es una de las más usadas y de las menos cumplidas que existen en el vocabulario humano. Dentro y fuera de la prisión, decía, no hay amigos. Solo conocidos que van de paso, dejando algo bueno o algo malo en tu vida, pero que al final siguen su camino y tú sigues el tuyo. Lo decía sin amargura, que es lo que más me sorprendía. No con el resentimiento de quien fue traicionado y no lo ha superado, sino con la serenidad de quien entendió una verdad y decidió vivir con ella sin que lo destruyera. Hizo muchos conocidos dentro. Entre ellos se ayudaban, se cuidaban las espaldas, compartían lo que tenían, cocinaban juntos cuando podían en la pequeña cocina que les permitían usar.
Había una solidaridad entre ellos que nacía no del afecto sino de la necesidad compartida, de saber que en ese lugar todos estaban en la misma situación y que era mejor estar juntos que solos. Pero la palabra amistad la guardó. La guardó con cuidado, con la precaución de quien ya sabe lo que cuesta confiarla al que no la merece. Dentro de esas rejas siempre se está en peligro. Eso es una verdad que no necesita detalles para entenderse. Mi hermano aprendió a dormir con un ojo abierto, a caminar con la conciencia activa, a confiar en nadie, ni siquiera en lo que comía. Aprendió las reglas no escritas de ese mundo paralelo, las que no están en ningún reglamento pero que todos conocen y que todos respetan porque las consecuencias de ignorarlas son demasiado graves. Pero él nunca nos contó los detalles. En 14 años de visitas, de llamadas, de conversaciones en un patio vigilado, nunca nos describió completamente lo que vivía. Empezaba a contar algo, dejaba caer una frase, y luego callaba. Como si se asomara a una ventana y luego la cerrara antes de que pudiéramos ver demasiado. Su preocupación por cuidarnos de su realidad era tan grande como su realidad misma. Hay horrores que prefirió cargar solo para que nosotros pudiéramos seguir viviendo sin el peso de imaginarlos. Esa también fue su manera de amarnos desde adentro. Fue en los primeros 2 años cuando algo cambió. No sé exactamente qué lo detonó, si fue un momento específico o un proceso gradual que fue acumulándose hasta que un día simplemente estaba ahí. Pero en algún punto de esos primeros 2 años, mi hermano encontró algo a que aferrarse. Un motivo. Una razón que era más grande que el dolor y más fuerte que el miedo. Su sueño. No un sueño vago e indefinido, sino uno concreto y con forma. Quería recuperar su vida. Quería salir y terminar lo que había dejado empezado, la preparatoria que abandonó, el curso de electrónica que tomó a medias, todo aquello que quedó pendiente cuando el camino se torció. Quería que la justicia y la sociedad le dieran una segunda oportunidad y aprovecharla al máximo, sin desperdiciar ni un solo día, viviendo de la mejor manera posible pero rodeado de su familia, de sus hermanos, de sus padres, compartiendo cada momento como si fuera el último, con esa intensidad que solo tienen quienes saben lo que cuesta perder el tiempo. Ese sueño lo mantuvo de pie, lo mantuvo enfocado, le dio una dirección cuando todo lo demás era incertidumbre. Y en ese camino, encontró también a Dios. O quizás Dios lo encontró a él, que a veces es difícil distinguir quién busca a quién en los momentos más oscuros. Siempre tuvo mucha fe. Decía que Dios le daría una segunda oportunidad, que lo que viniera vendría de su mano, y que cualquier cosa que pasara él la aceptaba con paz. Si Dios me quiere sacar, que así sea. Y si me quiere aquí para siempre, así será y yo lo acepto. Esa fe no era resignación. Era algo más activo, más valiente. Era la decisión consciente de no pelear contra lo que no podía cambiar y de enfocarse en lo que sí podía. Era sabiduría ganada a un precio que nadie debería tener que pagar para obtenerla. Con el tiempo, las visitas cambiaron. Al principio llegábamos con miedo. Con ese nudo en el estómago que te acompaña cuando no sabes bien lo que vas a encontrar, cuando el lugar en sí mismo te pesa antes de entrar. Pero con los años, algo fue cambiando de manera casi imperceptible. El miedo fue cediendo espacio a otra cosa, a la alegría de verlo, a las ganas de que llegara el día de visita para poder abrazarlo, para ver cómo estaba, para llevarle algo de casa y sentir por unas horas que la distancia entre su mundo y el nuestro era un poco menos grande. Para él, el día de visita era el mejor día de la semana. Sin comparación. Era el día en que podía comer comida de casa, comida real, comida con sabor a hogar. Era el día en que podía abrazar a su madre sin que nada se los impidiera. Era el día en que por unas horas el mundo dentro de esas rejas dejaba de ser solo ese mundo y se llenaba de algo que venía de afuera. Lo esperaba con una ilusión que no intentaba esconder. Y eso, de alguna manera extraña y dolorosa, era también hermoso. Verlo ilusionado, verlo con ganas. Saber que a pesar de todo seguía siendo él. Me dio muchos consejos en esos años. Siempre que podía, encontraba la manera de hablar conmigo de la vida, de mis decisiones, de mis sueños. Me decía que me cuidara mucho, que persiguiera lo que quería sin dejar que nada ni nadie me lo truncara, que escuchara a mis padres, que fuera bueno, honesto y recto, porque esas 3 cosas juntas abren más puertas que cualquier otra cosa en este mundo. Y luego me decía algo que nunca he olvidado y que nunca olvidaré. Me decía, mírame hermano. Este es el mejor espejo que puedes tener.
No con vergüenza. No con lástima de sí mismo. Lo decía con una honestidad desarmadora, con la serenidad de quien ha aceptado lo que es y lo que fue y ha decidido que, si su historia puede servir para que alguien más no cometa los mismos errores, entonces algo de sentido tiene todo lo que vivió. Siempre estuvo orgulloso de mí. Me lo dijo más veces de las que puedo contar. Y yo, que crecí mirándolo a él, que lo tuve como referencia de lo que podía pasar cuando uno toma el camino equivocado, también estuve siempre orgulloso de él. No del error. Del hombre en que se convirtió dentro de esas rejas. Del hermano que siguió siendo a pesar de todo. Ese espejo que me ofreció lo cargo conmigo hasta hoy. Y hoy, escribiendo esto, lo cargo con más fuerza que nunca. Mañana 7 de la tarde. Capítulo 9. Aprender a vivir. Gracias.